Capítulo 9. La torre silenciosa. Es una sensación extraña la de ser traicionado. Tumbado sobre una cama, me despertaba con las palabras de Caterina. Bienvenido a Senip. Traidora. Fingir que escapaba conmigo y que se burlaba de su tío. Viajar hasta aquí. Todo eso había sido un juego para ella. Ahora me tenía apresado, encerrado en una habitación curiosamente lujosa. Me miraba. Estaba sentada sobre el borde de la cama y sonreía. Yo no tenía fuerzas para decir nada, y el fuego había sido muy potente la última vez y me había dejado sin fuerzas. Además, no se había marchado del todo. Aún notaba cómo unas brasas se mantenían candentes. Se llevaba mi atención y no pude escuchar nada más de lo que Caterina decía. Me desmayé. Al despertar seguía en la misma habitación, pero esta vez estaba solo. Era de noche y había luna llena. La luz blanca de ésta se colaba por entre las cortinas e iluminaba la habitación, provocando una sensación vacía y escalofriante. Tras unos minutos en silencio, sin poder pensar en nada y con un nudo en la garganta por la tensión, mientras seguía mirando por la ventana, llamaron a la puerta. Un guardia entró. Estaba vestido con unos pantalones anchos amarillos. La parte superior del cuerpo la cubría con una armadura laminada, exceptuando los brazos que cubría con una tela negra ceñida. Era intimidante. Se dirigió a mí para decirme que Caterina me esperaba. Le seguí por el interior de la torre. En realidad, esta era tan enorme que estaba formada por plantas, las cuales pertenecían cada una a un grupo de soldados, exceptuando los calabozos, los comedores y la sala principal, que pertenecía a Caterina. La reina Cisne le atenderá ahora, me dijo mi escolta indicándome que me sentara en uno de los sillones púrpuras de la habitación. Me senté y esperé pacientemente. Un minuto, otro, y no aparecía. Empezaba a desesperarme, pero no porque quisiera. Las brasas que quedaban en mi mente empezaron nuevamente a arder. Estar solo, esperando algo y que esto no suceda, me estaba matando. Hacía que el fuego ardiese más y más fuerte, hasta que llegué a tumbarme sobre el sofá, mirando a todas direcciones y sujetándome la cabeza con las manos en un intento de detener las compulsiones. Por esto, precisamente, debéis estar encerrados. Sois un peligro para la sociedad. Caterina había llegado. Volví a decir que yo era el peligro. Recordé la conversación que tuvimos antes de que intentara escapar. ¿A qué te referías con eso de que la bestia no existe? Es tan fácil y a la vez tan difícil. Pero sobre todo es triste, ¿sabes? Que los tuyos no seáis capaces de ver la estupidez de vuestros pensamientos. ¿Qué estupidez? ¿A qué te refieres? Que la bestia no existe, está en tu cabeza. Cada uno le dais la forma que queréis, pero eres tú mismo, el que crea y cree que existe. Eso no puede ser. Deseo desde el primer día que fui consciente de su existencia eliminarla de mi vida. No puedo querer algo y odiarlo a la vez. Ahí está la clave, amigo. No es algo lógico, pero funciona así. Para tu mente, 1 más 1 son 3. Si no podéis controlar lo que veis, percibís o sentís, ¿cómo voy a dejaros sueltos? ¿Perdisteis la libertad cuando la bestia os atrapó? No yo. Yo solo hago lo que tengo que hacer para que la vida pueda continuar con total normalidad. Me reí. La miré y le pregunté con una sonrisa en la cara. Dices que la bestia no existe y que yo estoy loco.
Pero tú te vistes como un pájaro, tu gente vive bajo tierra y estáis incomunicados por voluntad propia con el resto del mundo. ¿Quién está loco? No obtuve respuesta. En su lugar, dijo: muy bien, tú te lo has buscado. Podrías haber vivido libremente dentro de la torre, pero como no aceptas lo que te ofrezco, te condeno a ser encerrado en los calabozos de por vida. Tras bajar hasta estos, me encerraron en el más alejado de la puerta. Lo curioso era que en los otros no había nadie encerrado. Mi celda, oscura, estaba custodiada por otro tipo de guardias. Tenían unas siglas escritas en su uniforme. Todavía estaba exhausto, así que pasé por alto aquel detalle y controlé mi curiosidad. En cuanto el guardia vio que estaba despierto, empezó a gritarme. Decía todo tipo de cosas horribles. Que iba a morir, que no valía para nada, que a nadie le importaba lo que me pasara. Estaba haciendo que mi ansiedad aumentase, y él lo sabía. Seguí aguantando como pude, tapándome los oídos, tumbándome en el suelo y escondiendo la cabeza, gritándole que se callara. Pero nada, estaba alcanzando un nuevo límite en mi ansiedad. Y entonces de nuevo me fijé en esas siglas que llevaba bordadas en el pecho. ¿Qué significa?, pregunté casi sin voz. Se quedó mirándome estupefacto. ¿Estás agonizando y quieres saber qué significa esto? Déjame conocer por lo menos quién es el culpable de mi muerte, que seguro está próxima. Bien, si ese es tu último deseo, así será. Las siglas que aquí ves significan Tropa de Ocupación de Tortura. Así que sois la división TOC. Así es, y esta conversación ha terminado. Prosiguió pues con su tortura. Estaba encerrado por el TOC. Mientras esto sucedía, el grupo de rescate llegaba a la Torre de Mármol. Ya hemos terminado con la primera fase del rescate. Bienvenidos al sur. Ahora nos queda averiguar dónde está Kuma. Eruf los guiaba en el rescate. Era el mayor de todos y tenía más experiencia. Se veía que había sufrido mucho, porque al decir estas palabras miraba seriamente hacia la torre. Seguramente recordaba todo aquello por lo que había pasado. Kuma dijo que iba a llegar hasta la bestia, por lo que él cree, y me contó, habrá llegado al límite sur del país, respondió Gori. Si eso es así, debemos darnos prisa. Kao, ¿qué tienes para nosotros? En cuanto toquemos tierra lo verás. Tú siempre tan arrogante. Había un pequeño pique entre ambos, pero en el fondo se respetaban mutuamente, pues sabían lo doloroso de su problema y no deseaban eso para nadie. Además, ambos habían trabajado juntos por derrotar a la bestia. Eury se mantenía callada. Cuanto más se acercaba a mí, mayor era su preocupación y menor la esperanza. Nadie la molestó ni intentó calmarla con mentiras como que todo estaría bien. Sabían que podían no lograr nada. Cuando tocaron tierra y bajaron de la embarcación, Kao se puso 2 anillos en cada mano. Con unos extraños movimientos desarmó la nave, para después formar otra especie de transporte. No sabría cómo describirlo, pero era similar a una gran caja en la que se introdujeron. Kao había desarrollado la tecnología de Ectrones mucho más que la gente del sur. Manipulaba a estos a su antojo, pudiendo crear lo que quisiera con piezas que tuviesen implementada esa tecnología. Sorprendente, dijo Eruf, como siempre. Lo dicho, ambos realmente se respetaban y admiraban. Una vez dentro, Kao les pidió que se sentaran y, cuando lo hicieron, estiró los brazos hacia adelante y la extraña figura comenzó a moverse rápidamente. Mientras Kao mantenía los brazos estirados, ésta avanzaba en la dirección que indicaban. Si los recogía un poco, frenaba, y si los torcía, nuevamente la figura imitaba sus movimientos. Por cierto, que avanzaba a una velocidad considerable, mucho más rápido que cualquier caballo que haya montado. En cuanto llegaron a la torre de mármol, exigieron que Odrog les indicase si yo había llegado a su torre
y si me había marchado. Este les respondió a todo aquello que preguntaron. Les tenía miedo, tanto como para incumplir órdenes de su reina. En cuanto averiguaron la dirección en la que había marchado, se dirigieron a la siguiente torre. Al haberse activado unos días antes la alerta en la torre de Ocalf, sabían exactamente dónde dirigirse. En apenas 2 horas llegaron. Nuevamente, Ocalf no opuso ninguna resistencia a indicarles el camino. Aunque, si lo pienso bien, no sé si realmente les tendría tanto miedo o si, en realidad, confiaban plenamente en Caterina y en que ésta conseguiría rechazarlos. De nuevo, y en un tiempo récord, llegaron a Senib. Pero allí, por mucho que lo intentaron, nadie dio señales de vida. Para Eury y Gori era como si la torre estuviese abandonada, pero para los otros 3, esta ya era una pelea que habían luchado. «Hoy dormimos fuera, mañana ya veremos qué ocurre», dijo Hanaka. «Pero estamos en la puerta, ahora no podemos...» «Es imposible entrar, ¿vale? La torre es una trampa en sí misma. Te puedes liberar, pero para poder entrar hay que dejar que te atrape». Seguían sin comprender a qué se refería, pero obedecieron y se prepararon para descansar. Al día siguiente, la primera en despertar fue Eury. En cuanto abrió los ojos, contempló a la hermosa Caterina que la observaba, igual que a mí antes, sobre una cama. Habían sido apresados e introducidos en la torre durante la noche. Caterina no parecía contenta. Miraba a Eury pensativa y enfadada. «¿Cuánto tiempo sin vernos, hermana?», dijo Eury. «¿A quién llamas hermana, traidora?» «¿Yo soy la traidora? Nuestra familia fue la causante de la desgracia de este país, ¿y todavía me llamas traidora? Tú, que ni siquiera mereces ese trono que robasteis. A mí no me hables de poder. Me merezco esta corona más que nadie. Claro, tú siempre fuiste la bonita a la que le reían las gracias, la hija del rey, mientras mi padre miraba cómo su hermano planeaba destruir su imperio. Tu padre, el rey, mereció desaparecer con la bestia. ¿Ahora hasta tú te crees tus propias mentiras, hermana?» «¿Qué mentira? Si tu padre se volvió loco y regresó, suplicando que se le perdonara. Pero mi padre no podía permitir una traición así. La bestia lo consumió, pero no ha sido abandonado. Está aquí en la torre. Respetando el hombre que una vez fue, mi padre, su hermano, le proporcionó soporte vital. Su mente ha sido destruida por la bestia, pero sigue vivo». Los ojos de Eury dejaron caer unas lágrimas por sus mejillas. Tanto tiempo y desesperanza llegaban a su fin. Su padre seguía vivo. «Déjame verlo», exigió. «Claro, ¿por qué no? Sígueme». Salieron de la habitación y Eury contempló nuevamente los largos pasillos de la torre en la que había crecido. Puertas a ambos lados de éste cortaban el paso hasta sus compañeros de viaje. Pero eso ahora no le importaba. Solo podía pensar en su padre. Finalmente, cuando llegaron a la habitación del rey, Caterina ordenó a los guardias de la puerta que la abriesen y, al entrar, Eury pudo contemplar a su padre, postrado sobre una cama a la que llegaban múltiples hilos metálicos de conexión. Era un soporte vital que usaba la tecnología de Ectrones. «Padre». No pudo formular más palabras. «Esta es su condición. No puede escucharte ni responder a tus llantos. Está muerto, aunque mi padre se negase a aceptarlo». Eury no resistió más y se apoyó sobre el lecho mientras lloraba. Lloró, aceptando que su padre había muerto, aunque estaba ahí. «Llévame a mi habitación». Volvieron hasta ella y Eury se encerró, dejando que su mente se bloqueara. Mientras tanto, sus compañeros seguían encerrados en sus respectivas habitaciones. Los guardias recibieron la orden y llevaron a todos menos Eury a los calabozos. Cuando llegaron, los encerraron individualmente, pero ninguno de ellos podía verme, porque estaba en la parte más alejada de la prisión. Cuando los guardias desaparecieron, salieron de sus celdas atravesando los barrotes, los 3, sin excepción. Más tarde entendería cómo eso era posible. Se acercaron hasta mi celda y, tal y como esperaba,
Yo estaba casi en el mismo estado que el padre de Uri. De rodillas, sin moverme, con los ojos abiertos, pero con la mirada perdida. Estaba preso por la bestia, por mi propia mente. Se sentaron alrededor mío. No dijeron nada, esperando alguna reacción, un movimiento o incluso una respiración que les señalara que yo era consciente de que estaban allí. Pero no la consiguieron. Yo, diciéndolo de una forma que sea comprensible, no estaba allí presente. Pero entonces empezaron a hablar, de uno en uno, contando cada uno cuál había sido su problema, cómo la bestia los había atacado, lo mal que lo habían pasado y los años que habían sufrido, todo lo que habían perdido por culpa de ella, lo que habían negado, lo que habían aceptado, las condiciones de vida que habían tenido que soportar. Todos y cada uno de ellos contó, sin dejar un solo detalle escondido, las consecuencias de haber sufrido el ataque de la bestia. Y yo comencé a escuchar un murmullo en mi cabeza.